buenas tardes a todos y todas y bienvenidos al Museo del Teatro Romano de Caesar Augusta. Como posiblemente sea la persona más ajena de la sala o del proyecto, os voy a contar un poco previamente mi vinculación con este proyecto. Conocí a Los Bañales en 2021 cuando en un programa de televisión de divulgación científica tuve el privilegio de entrevistar a Javier Andreu y nos contó con todo lujo de detalles un proyecto que estaba claro que llevaba no solo en la cabeza, sino también y sobre todo en el corazón. Su pasión, su entrega y su manera didáctica de explicar la historia y lo que teníamos ante nosotros me dejó entonces, recuerdo, maravillada. Casualidades de la vida descubrimos que compartíamos pueblo, Ainzón, y puede que por todo un poco hayamos mantenido desde entonces el cariño y el contacto. También fruto de la casualidad, porque como reportera no siempre eliges qué coberturas cubres, este verano tuve que volver a Los Bañales, esta vez para informativos de Aragón Televisión, y me sentí tremendamente afortunada de ver con mis propios ojos los avances que desde el 2021 se habían producido en el lugar. El barrio norte de la ciudad se había descubierto ante el mundo con sus aceras, sus pasos de peatones, su canal de agua e incluso una casa aristocrática de grandes dimensiones. También me enteré de soslayo de los problemas de financiación para acometer todas estas excavaciones y del esfuerzo de voluntarios, académicos, vecinos y mecenas para sacar año tras año este proyecto adelante. Hace unas semanas, cuando me llamaron para proponerme presentar este acto, pues como siempre pasa con Los Bañales, volvió a surgir la magia. Transmití entonces que mi abuela materna es de Tauste y mi contacto directo con el municipio, y de esta forma creo que se cumplió un poco el deseo colectivo de que la persona que hoy estuviera aquí presentando este acto tuviera una vinculación con el territorio y con las 5 villas. En esa conversación ya transmití mi convicción de que el poder de convocatoria de este evento que estamos aquí hoy todos reunidos iba a ser como siempre un éxito, y bueno, a la vista está, ¿no? Sala llena y lista de espera. Y bueno, resulta conmovedor, ¿no? El poder de convocatoria que tiene siempre y el interés que suscita todo lo que tiene que ver con este yacimiento y la repercusión mediática pues, que tiene todo lo que rodea a Los Bañales. A todos vosotros os une seguramente el amor por el patrimonio y en concreto vuestro amor por Los Bañales. Hoy nos reúne aquí el nacimiento de una nueva fundación, un proyecto ilusionante y esperanzador que promete poner toda la energía en potenciar un legado romano en las 5 villas, que es cultura, que es memoria, que es historia y que es motor económico, cultural y social. Un proyecto que demuestra el poderío y la inteligencia romana a la hora de construir y de vivir, y no se me ocurre un sitio pues, más adecuado para esta presentación que este lugar en el que nos encontramos, un teatro, que lo tenemos ahí delante, que durante más de 200 años fue lugar de reunión y que ejerció un importante papel como transmisor de los valores culturales del Imperio Romano. Precisamente aquí, en Zaragoza, que es la única ciudad de Roma que gozó del privilegio de ostentar el nombre completo del emperador Caesar Augusto. Y bueno, y antes de entrar en harina, os vamos a poner un pequeño vídeo, Los Bañales, el corazón romano de la comarca de las 5 villas, que ha realizado la creadora audiovisual y voluntaria de Los Bañales, Sara Brun. Somos el proyecto de arqueología clásica más longevo y, por tanto, más resiliente y todavía en activo que hay ahora mismo en Aragón. Los Bañales es especial también por el estado de conservación de algunos de sus restos, ¿no? Hemos comentado muchas veces que tenemos el acueducto romano más antiguo de la península ibérica. Tenemos también las termas mejor conservadas de toda la Hispania romana, y algunos de los espacios, como por ejemplo el foro, tienen en su haber el hecho de ser uno de los foros más pequeños de la Hispania romana, pero también más completo. Los Bañales es una ciudad romana espectacular. Yo creo que es uno de los yacimientos ahora mismo que se lleva trabajando en los últimos 18 años, cumple este año, y uno de los yacimientos con más potencial en el norte de España, desde luego en lo que es Aragón y Navarra, sin lugar a dudas. Aquí hubo algo que llevó a Roma a convertir los Bañales en una ciudad escaparate, en un ejemplo en el territorio vascón de lo que significaba vivir a la romana. Yo creo que una de las virtudes que tiene este yacimiento es que se tiene un abandono bastante temprano. Entonces, digamos, está bastante fosilizado, ¿no? Es como
en otras ciudades en las que la ciudad ha ido creciendo encima del yacimiento. Entonces, por mucho que excaves, bueno, primero porque igual tienes hasta la ciudad todavía encima, ¿no? Y solamente vas a poder ver retazos, pellizcos arqueológicos en un lado o en otro. Aquí podemos excavar en extensión y la tenemos entera, prácticamente no tiene ocupaciones posteriores. Entonces, ¿qué podríamos ver? Podríamos ver una ciudad romana, bueno, pues prácticamente entera con todas sus derivadas. Hola, soy Elena, vengo de Zaragoza. All right. Hi, my name is Jesse. I'm from New York. Hola, me llamo María Paz, soy de Chile. Hola, soy Yara, vengo de Bilbao. Hola, my name is Jacob. I am from Boston, Massachusetts. Hola, muy buenas. Mi nombre es Javier Martínez Sarasate, vengo de Pamplona y este es mi 5º año aquí en Los Bañales. Hola, soy Miguel, vengo de México. Hola, soy Luca, vengo de Pamplona. Hola, mi nombre es Teresa, soy de Santiago de Chile. Hello, my name is Olga, I'm from Poland. Hola, somos Ana, que vengo de Donosti, San Sebastián. Y yo soy Julia, que vengo de Tenerife. En el año 2018, sin embargo, bueno, pues los propietarios de las parcelas en el entorno del foro, donde proyectábamos seguir excavando, consideraron mejor no conceder las autorizaciones al equipo de investigación que llevaba trabajando en sus terrenos, en los terrenos de un bien de interés cultural desde el año 2009. Realmente es un sinsentido que una ciudad romana como Los Bañales, que es bien de interés cultural desde comienzos del 2000, siga en manos privadas. Debería haber una implicación de la Administración autonómica para la compra o la expropiación de parte de esas 18 hectáreas. Cuando uno llega aquí a este lugar, en concreto en este punto, se da cuenta de que lógicamente está ante una ciudad romana. Bueno, pues lo que acabamos de ver es tan solo un pequeño fragmento, un pequeño caramelo, porque para ver el vídeo completo habrá que esperar hasta el día 29 de enero, fiesta de San Valero y patrón de Zaragoza, y el vídeo se estrenará en el canal de YouTube de Los Bañales, así que animamos a suscribiros a todos vosotros si todavía no lo habéis hecho. Y bueno, ahora ya sí que paso a presentar a los integrantes de esta mesa. Hoy nos acompaña María Pérez Agorreta, profesora jubilada de Historia Antigua de la UNED y vicepresidenta de la Fundación Los Bañales Roman 5 Villas, y también miembro de ICOMOS España, una agencia de la UNESCO de gestión del patrimonio. También aquí a mi izquierda Pablo Ríbez Puello, vecino de un castillo, voluntario de Los Bañales y miembro del patronato de la Fundación Los Bañales. Javier Larequi Fontaneda, investigador en ciencias de la antigüedad y portavoz de la Fundación. José Miguel Noguera Celdrán, catedrático de arqueología y miembro del equipo de embajadores de la Fundación Los Bañales Roman 5 Villas. Y ahora ya sí paso la palabra a María Jesús Pérez, que hablará como vicepresidenta, como ya he dicho, de la Fundación, y sí que me gustaría añadir que María lleva interesándose desde el punto de vista de la investigación por este yacimiento desde los años 80, y junto con Maika Aguaroz y Antonio Mostalak, que están aquí entre el público, los arqueólogos que hoy nos acompañan, pues María ha sido la primera en defender que Los Bañales se corresponde con la tarraca romana que aparece en algunos autores clásicos, y también ha sido, esto hay que subrayarlo, la primera mujer decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED y que es la única universidad del ámbito nacional. Cuando quieras, María. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y gracias a quienes han hecho posible la celebración de este acto en un lugar que no podría ser más adecuado. Quiero agradecer a las autoridades locales que nos acompañan, a los consejeros comarcales de todos los grupos políticos, a los alcaldes de La Llana y Sálava, a los algunos concejales de un castillo, a los propietarios de los terrenos sobre los que se asienta el yacimiento y por su permanente colaboración, a los habitantes de la comarca que nos apoyan, a los voluntarios que cada año nos echan una mano, y a mis colegas de la Universidad de Zaragoza, del Museo de Zaragoza y otros representantes del ámbito de la cultura y el patrimonio. Y a la Asociación Quinto Centenario de Sálava por grabar el acto para poder compartirlo con quienes no cabían en esta sala. Y por supuesto a ustedes por su presencia aquí.
Por indisposición de la profesora de la Universidad de Zaragoza, Lourdes Martínez de Morentín, presidenta de la Fundación, me ha correspondido el honor de presentar la nueva Fundación Los Bañales Roma en Cinco Villas. En el avance de este vídeo han podido ver los saberes de los Bañales, que son solo una parte de los numerosos vestigios de época romana que jalonan la comarca de Cinco Villas. Bueno, mi primer contacto con el yacimiento, porque ya soy mayor, se remonta a los años 80, durante la elaboración de mi tesis doctoral, el poblamiento en el territorio de los vascones en época romana. En aquel entonces la zona era prácticamente un erial, donde destacaba la reconstrucción de las termas y algunos de los vestigios de las campañas llevadas a cabo por don Antonio Beltrán. Y desde hace 18 años he acudido a todas las campañas, siendo cada vez más evidente que el modelo era insuficiente para lo que el yacimiento demanda, llegando a 2025, en que la Fundación Un Castillo nos dejó tirados con la campaña prácticamente comenzada, haciéndose ya evidente la necesidad de una actuación que centralizara las ayudas públicas y privadas. Para su puesta en marcha hemos contado con el apoyo generoso e imprescindible de un mecenas de Un Castillo, de quien procede el patrimonio fundacional en forma de solar, en el cual en el futuro nos gustaría albergar un museo sobre la huella de Roma en Cinco Villas, que estaría en Un Castillo. Al proyecto se han incorporado voluntarios y patronos de diversas localidades de las Cinco Villas, que han venido apoyando el proyecto desde sus comienzos. Contamos además con el apoyo del profesor José Miguel Noguera, que nos acompaña, todo un referente en la arqueología de época romana, tanto española como internacional, y modelo de intervención, gestión, conservación y puesta en valor del yacimiento del Molinete, en Cartagena, que se completa con un nuevo museo. Les animo a ir a verlo. Muchas gracias, José Miguel. Como aparece en Aragón Digital, antes de ayer, se trata de dar oxígeno para el yacimiento de los Bañales. Por todo ello, nuestra mano está tendida a colaborar con todo tipo de instituciones y estamos abiertos a convenios con consistorios y la comarca, a recibir, como ya ha habido, aportaciones privadas, al micromecenazgo, para servir a los Bañales, el corazón romano de las Cinco Villas, con toda nuestra ilusión, esfuerzo y compromiso. Muchas gracias. Gracias, María. Paso ahora la palabra al profesor José Miguel Noguera, ponente invitado, y lo hace como catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia y director, como ya decía también María, del proyecto de excavaciones del Cerro del Molinete en Cartagena y uno de los arqueólogos más citados e influyentes en la Academia Española e Internacional en los últimos años. Y es además un ejemplo de cómo un investigador puede implicarse a fondo en proyectos arqueológicos como el que desde 2008 se desarrolla en los Bañales. Hoy nos viene a compartir una conferencia magistral, La ciudad romana de los Bañales en el contexto de la arqueología hispano-romana. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera manifestar en primer lugar mi enorme alegría por volver de nuevo a Zaragoza, una ciudad que no me es ajena, a la que he podido venir en muchas ocasiones por cuestiones de tipo laboral, por cuestiones de tipo turístico, y que conocí por primera vez, creo recordar, con 8 años, cuando las monjas de las Anas de mi colegio de Jumilla nos trajeron aquí a Zaragoza para conocer la casa madre fundada por la madre Raffles, y por tanto, pues para mí realmente es un placer, es una satisfacción estar aquí con todos ustedes en esta preciosa ciudad y en este magnífico lugar, en este magnífico enclave que es el Museo, el Teatro del Museo Romano de Caesar Augusta. Quisiera también expresar mi gratitud
a la Fundación Los Bañales Roma en 5 Villas por el honor que me han hecho al nombrarme embajador de la Fundación y por la invitación que me han cursado para participar en este acto que considero que es fundamental y que es importantísimo, dado que hoy pues, es la puesta de largo de este instrumento que espero pueda servir para dinamizar enormemente los trabajos y los proyectos arqueológicos que se desarrollan en el yacimiento arqueológico de Los Bañales. Quiero saludar también de manera especial a todos los colegas que se encuentran esta tarde entre nosotros y en particular a la doctora María Jesús Pérez Agorreta, vicepresidenta de la Fundación y profesora de Historia Antigua de la UNED, a don Alberto Cuartero Ríos, abogado y secretario de la Fundación, y como no, pues también al profesor Javier Andreu y su equipo que están liderando pues el magnífico proyecto de investigación científica que se está desarrollando desde hace 17-18 años en el yacimiento de Los Bañales. Hablar de Los Bañales, ubicado al oeste de la provincia de Zaragoza, principal urbe del solar de la etnia histórica de los vascones y actual corazón romano de la comarca de las 5 Villas en Aragón, supone sin duda alguna hablar de un proyecto científico y un proyecto patrimonial que es referente y donde creo que ha jugado un papel fundamental la academia, es decir, la universidad. Creo que además es un proyecto que cumple sobradamente los rangos y las características propias de lo que hemos venido en definir como el ciclo o cadena de valor de la arqueología. De todo esto les hablaré en los próximos 25-30 minutos para glosar lo que, en mi opinión, representa un proyecto fundamental como el de Los Bañales. Como todos ustedes saben, los vestigios de Los Bañales provocaron una auténtica fascinación entre decenas de viajeros ya desde el siglo XVI en adelante y prácticamente hasta nuestros días. Sus antigüedades han sido objeto de estudio, de análisis, de investigación por parte de eruditos de una enorme importancia, como sería el caso, por ejemplo, de Jerónimo Zurita ya en el propio siglo XVI, o grandes maestros de la arqueología, la epigrafía, española, hispánica, como el padre Fidel Fita o el hispanista alemán Emil Gilna, ya en la segunda mitad del siglo XIX. Identificada en ocasiones con la Munda de época cesariana y en otras ocasiones con la ciudad fantástica de Clarina, en realidad mereció una especial atención y los trabajos científicos de José Galiay Sarañaga, uno de los grandes precursores de la arqueología aragonesa de la primera mitad del siglo XX, el que podríamos considerar como el padre de la arqueología aragonesa, y por supuesto con posterioridad la atención del profesor Antonio Beltrán Martínez, que como todos ustedes saben, y si no lo saben yo se lo digo, pues en los años 40-50 del pasado siglo realizó una labor extraordinaria también en Cartagena, la antigua Cartago Nova, y en ese sentido pues el vínculo y el hilo del profesor Antonio Beltrán Martínez une en cierto modo el proyecto de la Cartagena romana que se ha venido desarrollando en las últimas décadas con el proyecto de Los Bañales. Sin embargo, Los Bañales pues cayeron en el olvido, cayeron en la desidia, cayeron en el desinterés a partir, digamos, de los años 70 de 1979 aproximadamente, y no será hasta el año 2008 cuando el gobierno de Aragón, a través de la Fundación Un Castillo, impulsó, promovió de nuevo los trabajos arqueológicos en este enclave, lo que facilitó, lo que posibilitó el reencuentro de este enclave de nuevo con la sociedad aragonesa, y lo que permitió convertirlo de nuevo en un generador de conocimiento y de patrimonio arqueológico de primer nivel, que es en lo que se ha convertido hoy día el conjunto arqueológico de Los Bañales. Desde entonces, este enclave patrimonial, este enclave arqueológico, ha gozado de un equipo científico sólido y muy bien posicionado a nivel regional, nacional, internacional, dirigido por el profesor Andreu, al cual cabe sumar pues, las aportaciones de otros muchos colegas, como por ejemplo las aportaciones del profesor Guillermo Fatás, que incluyó Los Bañales en el Caesar Augustano de la Tábula y el de Romani, o las aportaciones de los doctores
Antonio Mostalak y Maika Abarot, que se encuentran aquí en el público esta tarde, con sus estudios de, por ejemplo, el monumento funerario de Biota en forma de altar, extraordinariamente importante para todos nosotros. De todos son sabidos, como todos ustedes conocen, cuáles son las 3 misiones establecidas allá por el año 1930 por don José Ortega y Gasset para la universidad en su célebre obra Misión de la Universidad. Las 3 misiones de la universidad, que son docencia, orientada a la formación de técnicos y profesionales cualificados; en segundo lugar, la investigación científica y humanística, la generación de conocimiento; y en tercer lugar, la difusión social de la cultura y el conocimiento en el contexto de proyectos de ciencia abierta. Pues bien, el profesor Andreu y su equipo, desde la Atalaya de la Universidad de Navarra y en colaboración con un amplio equipo y un comité científico de universidades nacionales e internacionales, entre las cuales se encuentra la propia Universidad de Zaragoza, ha sabido implementar en Los Bañales un potente proyecto arqueológico que cumple sobradamente este triple objetivo y que se ha convertido en un referente de estas 3 misiones básicas y fundamentales que la Academia debe desarrollar en todo momento y en el ámbito de la arqueología en todo conjunto arqueológico que se precie. Porque la investigación científica es esencial para que docentes y discentes desarrollen un trabajo a la altura de las demandas de la sociedad y, sin duda alguna, como todos ustedes saben e intuyen, la arqueología es una ciencia que genera conocimiento histórico, que contribuye a construir el discurso histórico, y así se ha podido comprobar, y así se puede comprobar día a día en el caso del proyecto de Los Bañales. Los Bañales, como todos ustedes saben, ha sido protagonista de algunas discusiones, de algunas controversias historiográficas, posiblemente la principal de ellas, su asimilación o no con Tárraca, la principal ciudad de los vascones, que según Plinio era la única civitas federata ubicada en el distrito de Caesar Augusta, y que, según el Ravenate, estaba ubicada entre Caesar Augusta y Pompelo, tras Segia, la actual Egea de los Caballeros, y Cara, la actual Santa Cara. Poco sabemos de los Bañales de época prerromana, de los Bañales del primer milenio a.C., de los Bañales del Hierro I, del Hierro II, con la excepción del conocimiento arqueológico de un enterramiento del Hierro II o de la ubicación del Oppidum de los vascones en la zona del Cerro del Puey. Lo que sí sabemos, sobre todo gracias al enorme impulso que el equipo del profesor Andreu ha dado a las investigaciones en la ciudad, es que el primer impulso, el primer gran desarrollo de la ciudad romana se produce en época del emperador Augusto, fundamentalmente en coincidencia con 3 acontecimientos fundamentales, 3 elementos que son clave para entender la historia del actual Aragón romano. El primero de ellos sería la fundación hacia el 15-14 a.C. de la colonia de Caesar Augusta, con la consiguiente reorganización territorial y el surgimiento del Conventus Caesar Augustanus como un elemento jurídico fundamental en el conjunto de la gran provincia de Hispania Citerior. En segundo lugar, sería la apertura por las regiones Cuarta Macedónica, Sexta Victris y Décima Gémina de la vía entre Caesar Augusta y Benearnum hacia aproximadamente el 9-3 a.C., lo que facilitó la conexión territorial entre la zona del Valle del Ebro y el actual Pirineo francés. Y en tercer lugar, sin duda alguna, el tercer acontecimiento que nos ayuda a entender la eclosión que en época augustea tiene la ciudad de Los Bañales es el tercer viaje del emperador Augusto a Hispania, que se produce en torno a los años 16-15 a.C. y en cuyo contexto se produce la primera gran monumentalización del foro, del centro neurálgico de la ciudad, en torno aproximadamente a los años 12-8 a.C., a tenor de la datación de la cronología que podemos aplicar a los ciclos dinásticos dedicados en este espacio en honor de Cayo y Lucio César, los príncipes herederos del emperador Augusto y sus nietos e hijos adoptivos. En este momento desconocemos realmente el rango jurídico de la ciudad,
que probablemente pudo ser una ciudad estipendiaria o quizá una ciudad federada, en caso de que se pudiera asimilar con la ciudad de Tárraca, y en cualquier caso pues sabemos que debía actuar como un parvum oppidum, una ciudad extranjera, como podría ser el caso de la ciudad también muy bien conocida de Santa Cruz de Eslava, en Navarra, o Campo Real Figuera, en Sos del Rey Católico. Este primer momento fue fundamental para el desarrollo de la ciudad y fue fundamental también para su desarrollo porque vino acompañado por una explosión, por un boom, por un gran desarrollo demográfico que hizo necesario lo que toda ciudad debía tener en un contexto de este tipo, que era un abastecimiento hídrico que pudiera facilitar el agua corriente para las gentes que vivían en ella. Un abastecimiento hídrico que en el caso de los Bañales, y según el profesor Andreu, fue proporcionado por la construcción de un acueducto que, a juzgar por las marcas inscritas en el monumento de los Pilarones, pudo ser construido probablemente por los legionarios, por los soldados de la Cuarta Legión Macedónica. Un acueducto que, como se acaba de decir en el audiovisual que hemos escuchado, pues sin duda alguna se convierte en un monumento referencial de los Bañales, en un elemento icónico de este conjunto patrimonial, pero también en el acueducto más antiguo de los documentados, no solo en Hispania Quiterio, sino en toda la península ibérica. También en época augustea la ciudad se dotó de un urbanismo casi vitruviano, como así ha sido definido en algunas ocasiones, con el desarrollo en la zona norte de la Val de Bañales de un amplio barrio con calles cruzadas, con cárdines, con decumanos, delimitado al norte por un enorme muro de aparejo isodómico, de grandes sillares almohadillados que creaban con su excelente factura una gran fachada monumental para esta zona de la ciudad, y presidido por un recinto productivo y un edificio tetrástico de orden toscano que probablemente se construyó en época del propio emperador Augusto o ya en época Julio-Claudia. La ciudad y su foro sabemos que conocieron un nuevo impulso de monumentalización en época del sucesor de Augusto, es decir, en época del emperador Tiberio, cuando en el acceso al pórtico occidental se erigió un nuevo ciclo dinástico en honor del nuevo emperador, hacia el año 32 después de Cristo, que fue promovido y que fue impulsado por Quintus Sempronius Vitulus, al cual pudo pertenecer probablemente el retrato de Germánico y probablemente pues los retratos o los fragmentos de retratos de otros príncipes Julio-Claudios que han sido recuperados en el transcurso de las excavaciones arqueológicas realizadas en el foro de la ciudad. Los trabajos del profesor Andreu y de su equipo han evidenciado que tras este periodo importantísimo de época augustea y Julio-Claudia, la ciudad vivió un segundo gran momento, un segundo momento verdaderamente trascendental, que está representado por la concesión de ius lati por parte de Vespasiano. En estos momentos, los Bañales, fuera cual fuera su caracterización jurídica hasta el momento, se convierte en un municipio, alcanza su máxima extensión territorial con aproximadamente unas 20 hectáreas, se transforma en lo que podríamos decir una ciudad de tipo medio, y su núcleo urbano se caracteriza con la monumentalidad propia, como ha referido el profesor Andreu en el vídeo que acabamos de ver, de una de estas ciudades escaparate que para la zona del Aragón romano definió en su día el profesor Manuel Martín Bueno. En este periodo, el foro de la ciudad alcanza su máximo desarrollo, con un área central al descubierto de aproximadamente unos 297 metros cuadrados de extensión, con dos pórticos dúpliques, una basílica, una curia, con dos nuevos ciclos estatuarios ecuestres ubicados al norte y al oeste de la zona del foro, y evidentemente pues ese nuevo estatuto jurídico se vio reflejado en la multiplicación de grandes edificios que daban servicio a la población orgullosa de los Bañales de esa nueva condición jurídica, de ese estatuto privilegiado que habían alcanzado, y prueba de ello es la construcción de unas magnificentes
termas ubicadas al pie del foro, que constituyen sin duda alguna uno de los ejemplos de arquitectura termal mejor conservados en toda la provincia de Hispania Quiterio. Este conjunto monumental proyectaba en el entorno territorial sin duda alguna la majestuosidad, la majestas de Roma, la potencia de Roma en el nuevo territorio de Hispania. Y es un territorio que además estuvo profusamente poblado a través de un poblamiento rural materializado en vilae, algunas de las cuales perduraron hasta época tardo-antigua, y en algunos puntos de este territorio, pues sin duda alguna, se han documentado restos, vestigios de instalaciones de carácter agropecuario, por ejemplo, torcularia, que están evidenciando la realización de actividades productivas que posiblemente estén en la base de buena parte de la economía de la ciudad. Las élites se implicaron de manera notable, con actos de munificencia, con actos de vergesía, en dar a la nueva ciudad y sus principales edificios su aspecto monumental, y es así como a finales de los años 80 del siglo I después de Cristo, Marcus Fabius Novus y Porcia Faventia erigieron en el pórtico occidental del foro un espacio de culto dedicado a la victoria imperial, a la victoria augusta, y configurado como un recinto dedicado a la memoria, a la exaltación de la memoria familiar. Allí se erigieron estatuas de los promotores de este recinto y también de algunos miembros de sus familias, como por ejemplo Porcia Germula o Lucius Fabius Placidus. Y en época de Trajano, unos años después, junto a este recinto y junto a la curia de la ciudad, el lugar donde se reunían los decuriones, el senado, digamos, los concejales de la ciudad de hace 2000 años, pues otra bañalense ilustre de aquella época, Pompeya Paula, sufragó otro recinto, en esta ocasión dedicado a las ninfas, dedicado a Júpiter, dedicado a las matres y quizá también al propio dios Apolo, tal y como ven en la reconstrucción que es muestro en esta imagen. Una última etapa de la historia de los bañales está representado por la decadencia y colapso de la ciudad. Como actualmente estamos comprobando en no pocas ciudades que adquirieron su estatuto municipal privilegiado a finales del siglo I después de Cristo, los bañales tuvo notables dificultades, posiblemente ya desde el principio, para autogestionarse, para gestionarse de manera autónoma. Las intervenciones arqueológicas que se han realizado en los últimos años en el complejo doméstico artesanal ubicado junto a las termas en la zona del foro o, por ejemplo, en la zona del Cardo oriental del barrio septentrional, están probando que probablemente la ciudad no sobrepasó más allá del primer cuarto del siglo III después de Cristo. Y esto se observa de manera clara y evidente, por ejemplo, en el cierre de la ciudad a las exportaciones del exterior. En segundo lugar, en el uso masivo de espolia para la construcción a finales del siglo II después de Cristo de las ínsulae del barrio artesanal de la parte baja de la ciudad, y sobre todo se observa en el desmantelamiento sistemático de algunos de los edificios del foro, por ejemplo la curia o por ejemplo la basílica, y la instalación de toda una serie de talleres, de toda una serie de elementos de carácter productivo, incluso en la zona del foro, incluso antes de la amortización de los ciclos dinásticos que estaban presidiendo este espacio noble de la ciudad. Es decir, que ya hacia, como digo, los inicios del siglo III empieza sin duda alguna una auténtica incapacidad para que la ciudad se mantuviera tal y como se había desarrollado, tal y como se había configurado desde finales del siglo I después de Cristo. Esto se observa también de manera clara y precisa en la amortización. Aquí ven una imagen de cómo los ciclos dinásticos de la zona del foro son destruidos, son amortizados por esta época, y como les digo, también la amortización del Cardo oriental del barrio residencial septentrional se produce, como han probado las excavaciones en este lugar, en el primer cuarto del siglo III después de Cristo, e incluso a estos datos se suman las fechas de carbono 14 que refieren que
por esta época se produce la colmatación de la caput aquae, del acueducto que suministraba agua a la ciudad. Es decir, los bañalenses se quedan sin agua ante posiblemente la incapacidad de la ciudad para poder seguir manteniendo adecuadamente el suministro de agua. Amortizada la ciudad y amortizado su antiguo esplendor, se transfirió fundamentalmente a algunas vilae, a algunas fincas rurales, a algunos fundi del entorno, como por ejemplo la villa de la sinagoga de Sádava, o la que en un mausoleo debió albergar sin duda alguna el famoso sarcófago de Castiliscar, labrado en mármol de Lunicarrara. 3 siglos más tarde, la terraza inmediatamente superior del foro fue ocupada por un asentamiento visigótico, en tanto que la reocupación islámica de la ciudad se concentró entre los siglos VIII, IX después de Cristo en la penúltima terraza del Cerro del Fuego. Todo este devenir histórico y arqueológico que les acabo de trazar aproximadamente en 10 minutos y de manera muy sintética y rápida, ha sido prolijamente detallado y dado a conocer por el profesor Javier Andreu y su equipo en decenas de publicaciones científicas que además han contado con el apoyo de importantes proyectos de I+D+I, de plan estatal, nacional o regionales o locales. Sería prolijo y excedería seguramente el objetivo y el tiempo de mi intervención referir la larguísima nómina de artículos en revistas nacionales y extranjeras, en actas de congresos y coloquios nacionales e internacionales o en monografías altamente especializadas que han puesto los Bañales en los últimos años en el centro de la mejor arqueología clásica española y convirtiéndolo también en una ineludible referencia a nivel arqueológico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A ello cabe sumar la labor ímproba que determinados trabajos de investigación han realizado, como es el caso, por ejemplo, de las tesis doctorales que han contribuido a conocer mejor la ciudad y su devenir histórico, como sería el caso, por ejemplo, de la tesis de Inmaculada de Laje sobre los contextos cerámicos medio-imperiales de la ciudad de Los Bañales, o como sería el caso de la tesis doctoral de Luis Romero sobre el Foro de Los Bañales, publicada en la serie de monografías que lleva el nombre del yacimiento y cuya acto de defensa pues me cupo el honor en la Universidad de Navarra presidir hace unos años. La investigación, por otro lado, la investigación científica, como les he dicho antes, retroalimenta la docencia y a la inversa, la docencia retroalimenta la investigación. No puede haber un buen docente universitario si no es un buen investigador y un investigador que no realiza una investigación de altura difícilmente se puede o se debería poner delante de unos alumnos. Pues bien, también en esto Los Bañales creo que es un ejemplo modélico a tener en cuenta, es un ejemplo claramente significativo. Los Bañales se han convertido en un campo de prácticas y aprendizaje privilegiado, no solo limitado a estudiantes de Navarra y a estudiantes de Aragón, sino de toda España y aún del mundo entero, como hemos podido ver en el vídeo que hemos visionado hace unos minutos. Los alumnos bañalenses, como así han sido definidos, están distribuidos por el mundo entero y durante unas semanas tienen la oportunidad y el privilegio de fomentar su aprendizaje teórico y metodológico en el ámbito de la arqueología en un yacimiento excepcional, además de tener la oportunidad de conocer en profundidad Aragón y la magnífica tierra de la comarca de las 5 villas. Quiero destacar aquí la concesión de becas a los estudiantes para participar en los trabajos de campo, siendo el coste asumido de forma cíclica por los consistorios de la comarca en un compromiso institucional que a mí me parece que supera sin duda alguna las diferencias políticas, algo que debiera continuar y algo que debiera fomentarse de manera clara con vistas al futuro. Y por último, creo que hay que hablar de la transferencia del conocimiento. La transferencia del conocimiento que, siguiendo la estela marcada por José Ortega y Gasset, se ha convertido en uno de los puntales de lo que se ha dado en denominar la responsabilidad social de la universidad. Y también, en ese sentido, el testimonio de Los Bañales es ejemplificante. Desde el año 2008
después de 18 años de excavaciones arqueológicas sistemáticas, después de numerosísimas, creo que hasta 5, campañas de prospección del territorio, después de varias campañas de geoarqueología, después de diversas campañas de restauración y consolidación patrimonial, como la del pasado otoño del año 2025, después de la ejecución de varios proyectos y planes de investigación. Después de todo esto, Los Bañales, sin duda alguna, se ha convertido en un fenómeno social en Aragón y en un fenómeno social de la comarca de las 5 villas, como prueba también el hecho del aforo completo del acto de esta tarde. Convertido en un valor de futuro, transformado en un activo patrimonial, creo que ejemplifica el proyecto de Los Bañales como pocos el hecho de que una arqueología pública es posible y que los agentes institucionales, los agentes sociales, los agentes económicos se deben implicar y deben implicar a la ciudadanía, les deben implicar a todos ustedes en lo que a mí me gusta denominar como la cotutela del patrimonio. Es verdad que la tutela del patrimonio está atribuida por la Constitución española y toda la legislación que viene detrás a las instituciones pertinentes, pero la cotutela del patrimonio, a través de la protección, la salvaguardia, la dinamización, la promoción, es cosa de todos, es cosa de los ciudadanos. Los Bañales fue declarado BIC a finales de los años 90 y el yacimiento y su patrimonio han contribuido, sin duda alguna, y yo al menos creo que así se ha producido, a transformar la comarca de las 5 villas en una comunidad patrimonial, en el sentido tal y como lo definió la UNESCO en su reunión de Faro del año 2005. Prueba de ello es la creación del Centro de Interpretación de los Bañales en La Llana, que, como bien ha sido definido, es la puerta de ingreso al yacimiento de los Bañales. Prueba de ello es el hecho de los miles y miles de visitantes que visitan la ciudad, sobre todo, por ejemplo, con ocasión de las jornadas de puertas abiertas, en las que el profesor Andreu y su equipo se implican siempre personalmente. Lo prueba también el hecho de los miles y miles de seguidores que el proyecto tiene a través de sus distintas redes sociales, a través de los más de 10.000 seguidores de la página de Los Bañales en Facebook, a través del canal de YouTube o a través del museo virtual del proyecto, que nos permite acceder en tiempo real a una enorme cantidad de información y documentación. Es decir, creo que esto es fundamental porque ejemplifica Los Bañales como un ejemplo de arqueología pública, como un ejemplo de ciencia abierta. Y como han podido comprobar en el caso de Los Bañales, pues realmente creo que este proyecto, sin duda alguna, ocupa una posición muy notable en el contexto de la arqueología española y cumple perfectamente estos elementos fundamentales que el profesor Gonzalo Ruiz Zapatero definió en su día acerca de lo que él llamaba la navaja de la arqueología. Sin duda alguna, todos esos elementos que están rodeando esta navaja los cumple perfectamente el proyecto de Los Bañales. Un proyecto arqueológico que ha convertido esta ciudad del occidente aragonés en una referencia inexcusable, como acabo de decir, de la arqueología hispano-romana, situándose en el top de los proyectos, de los grandes proyectos actualmente vigentes en nuestro país. Los Bañales cumplen con la triple misión de la Universidad Española, con generar una investigación de referencia, con generar una docencia de calidad, con socializar los resultados obtenidos a través de un proyecto de ciencia abierta, pero también el proyecto de Los Bañales, sin duda alguna, cumple con el ciclo científico de la arqueología y se convierte en un magnífico ejemplo del ciclo científico de la arqueología, donde la identificación, la documentación, la valoración y significación, la intervención y conservación, la socialización y la reflexión se convierten en un elemento realmente fundamental. Porque el patrimonio arqueológico, sin duda alguna, debe tender hacia una cadena de sostenibilidad. El patrimonio arqueológico fue en su momento un objeto de uso, que ha pasado a ser un objeto en desuso, que posteriormente en nuestro tiempo se convierte en un objeto simbólico y finalmente pasa a ser, sin duda alguna, un objeto patrimonial.
El patrimonio, y en particular el patrimonio arqueológico, tiene una serie de valores de referencia. Sin duda alguna, un valor científico, porque tiene un extraordinario potencial para la reconstrucción de la historia, para aportar datos a la reconstrucción histórica que nos hace conocernos mejor a nosotros mismos. Sin duda alguna, tiene un valor fundamentalmente social, que permite fundamentalmente la identificación, la cohesión y la representatividad de todo un colectivo. Y sin duda alguna tiene un valor también económico y financiero, puesto que se convierte en un recurso explotable vinculado al desarrollo local y al turismo. En todo esto tenemos una evolución. Pasamos de la ignorancia y la destrucción del patrimonio al conservacionismo y finalmente a la conservación racional. Evidentemente, el patrimonio se debe someter al uso colectivo, a la gestión como instrumento de devolución a la sociedad y, evidentemente, la cadena lógica de todo esto es, sin duda alguna, la protección, la conservación, la difusión, y para esto hace falta previamente la investigación. Todo esto que les acabo de mostrar, sin duda alguna, está ejemplificado por el proyecto de Los Bañales, que cumple, como les digo, perfectamente con esos rasgos caracterizadores del ciclo de la arqueología. Identificación, el excepcional yacimiento en el que estamos, que ofrece unas magníficas oportunidades cívicas, patrimoniales y científicas. La documentación y el registro a través de un proyecto arqueológico verdaderamente impecable, convertido en una cantera formativa y de generación de datos. La valoración y la simplificación, es decir, la conversión del dato arqueológico en un dato histórico y la generación de notables aportaciones para el conocimiento de la ciudad, pero también para el conocimiento de la tierra de los antiguos vascones y de la totalidad de Hispania. La intervención y conservación, conservando, restaurando, preservando un excepcional legado patrimonial arqueológico. La difusión y socialización, desarrollando un proyecto de ciencia abierta de arqueología pública, cuyo principal beneficiario, sin duda alguna, es la sociedad y, sobre todo, en particular, las gentes de la comarca de las 5 villas que sienten como propio este legado patrimonial. Y, por último, el impacto y la reflexión. Es decir, sin duda Los Bañales ha generado un enorme impacto científico, patrimonial, social, mediático, y llegado a este punto conviene reflexionar, conviene pararse, si cabe, un rato y pensar qué podemos hacer con este proyecto de cara en adelante. Recorrido, por lo tanto, este largo camino, y en especial estos últimos 17, 18 años, creo que era la hora, había llegado el momento de la reflexión pausada, de la reflexión serena, de la reflexión sosegada. Los Bañales ha alcanzado una mayoría de edad, Los Bañales ha alcanzado un punto de no retorno y debe acomodarse a las exigencias de su contexto y circunstancias. Reflexionar es lo que hacemos esta tarde, por ejemplo, convencidos de que la nueva fundación, sin duda alguna, va a generar un modelo y va a generar una herramienta excepcional de gestión a la altura del bien objeto de estudio. Estoy convencido que la nueva fundación se va a convertir en un instrumento de primer nivel que necesariamente tendrá que colaborar con el equipo científico que lógicamente ha venido trabajando en este espacio patrimonial para alcanzar los objetivos de todos perseguidos, los objetivos de todos deseados. Ojalá así podamos verlo todos y todos los actores políticos, todos los actores institucionales, todos los actores cívicos, todos los actores científicos implicados se sumen a este extraordinario proyecto. Otras formas y otros instrumentos son posibles, pero seguramente este es el mejor. Y me parece que tiene una virtud extraordinaria, y es que está promovido por la sociedad civil. Miren, decía Clint Eastwood que el país, refiriéndose a Estados Unidos, es nuestro y que los políticos son nuestros empleados. Y hay que escuchar a los ciudadanos, y hay que escuchar la voz de los ciudadanos. Y cuando los políticos no escuchan la voz, pues se les despide directamente. Y yo creo que en este sentido, pues es muy importante que, por supuesto, si escuchan la voz se les renueva. Claro está, faltaría más. Pero digo esto porque creo que es muy importante que esta institución que hoy tiene su germen en la comarca de los 5 villas, pues esté
movida y esté impulsada por ciudadanos anónimos, muchos de ellos, como el que ha donado el elemento patrimonial germen de la fundación, y que están tratando de abrir un camino para el desarrollo de este proyecto. Y yo creo que este proyecto lo merece, porque los bañales representan un excepcional depósito de cultura, porque representan un patrimonio que ha de concebirse como herencia y como cultura, y porque representa la expresión y la materialización de un patrimonio cultural que transmite un mensaje, que es una herencia de cultura y que conecta a las gentes, a los bañalenses de hace 2000 años, con las gentes del presente, ayudándonos a conocerlos mejor, ayudándonos a saber cómo pensaban, cómo vivían, qué problemas tenían, cómo resolvían los retos que les marcaba la vida. Y de esta forma, conociendo mejor a los bañalenses de hace 2000 años, a los aragoneses de hace 2000 años, pues sin duda alguna nos conocemos mejor a nosotros mismos y podemos proyectarnos mejor hacia el futuro. Con este deseo, pues yo le deseo larga vida a los bañales, a su fundación y a quienes promueven la cultura y el desarrollo de la buena arqueología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel. Ha sido un lujo y un privilegio escucharte. Y por último vamos a dar paso ya al coloquio, que va a estar moderado por Javier Larecki, uno de los voluntarios de honor y dorados de este yacimiento, que lleva desde el 2017 realizando trabajos voluntarios en el yacimiento de excavación y de adecuación. Y me gustaría también resaltar que ha sido becario del programa Fulbright en Nueva York, que es una de las becas más prestigiosas del mundo. Javier ha realizado estancias de investigación en la Sapienza Universidad de Roma y actualmente ultima su tesis doctoral y es el portavoz de la Fundación Los Bañales Roma en 5 Villas. Pues Javier, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Elisa. Y bueno, después de esta magnífica sesión del profesor Noguera, también de la intervención inicial de la profesora Perexia, poco más nos queda para decir, pero bueno, vamos a dar el paso al coloquio enseguida. Yo sí que quería decir también unas palabras antes de dar paso al coloquio, que es, bueno, en relación con lo que comentaba Elisa. Yo llegué a Los Bañales por primera vez hace 10 años, bueno, en 2017, mi principal preocupación, digamos, casi ese verano en el que yo era un estudiante de primero de carrera, era que por estar en Los Bañales me perdía los Sanfermines, ¿no? Y rescato eso porque ahora, cuando estaba pensando un poco en qué iba a decir ahora, recordaba que justamente esa fue la broma que hice en aquella campaña cuando di el discurso ese año en la jornada de puertas abiertas como estudiante, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de estos años lo cierto es que de alguna manera se me fue olvidando esa preocupación de que no estaba en Sanfermines y de que estaba pues felizmente excavando en Los Bañales, ¿no? Porque realmente a lo largo de todos estos años yo si algo he hecho estos veranos ha sido enamorarme del proyecto de Los Bañales, de enamorarme de la comarca de las 5 Villas. Otra cosa que suelo decir cuando estoy con vosotros, estoy con ustedes, cuando nos encontramos por los pueblos de la comarca, es que, bueno, yo no tengo pueblo, soy de Pamplona y por tanto para mí durante estos años los pueblos de la comarca se han convertido en algo muy parecido a un pueblo, no ni mucho menos al nivel de todos ustedes, ¿no? Entonces yo realmente me he enamorado todos estos años del proyecto y creo que precisamente eso es una de las grandes virtudes que tiene Los Bañales, ¿no? Junto a todas las virtudes arqueológicas, históricas que han puesto de relieve hace un momento, también tiene el proyecto. Tiene la virtud de que todas las personas, las centenares de personas que han pasado desde lugares de todo el mundo por Los Bañales, se han enamorado del proyecto, se han enamorado de las 5 villas, se han enamorado por tanto de Aragón, bueno, de España, podríamos seguir, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? De alguna manera es un escaparate de todo el patrimonio romano, ¿no? Y la otra idea que destacaba en ese discurso de la comarca, en ese discurso en Los Bañales, fue poner en valor precisamente todo el patrimonio romano que existe en la comarca de las 5 villas, ¿no? Porque tenemos Los Bañales, obviamente excavamos en Los Bañales, pero Los Bañales también es un motor para todo ese patrimonio que existe en todos los pueblos de la comarca de las 5 villas, como proyectábamos antes, ¿no? También
en esa diapositiva, ¿no? Yo creo que esas dos ideas son muy importantes. Únicamente ha habido una razón para que yo no excavara en los bañales durante estos años, que ha sido este último verano que estaba precisamente de estancia en Nueva York, y creo que eso puede ser una excusa, ¿no? que he evaluado. Y justamente me encontraba en Nueva York este año cuando, unas semanas antes de comenzar la excavación, a través de Javier Andreu me enteré de que este año los 26.500 euros que estaban presupuestados en los presupuestos de la comarca de las 5 villas no se iban a poder destinar a investigaciones arqueológicas, ¿no? Y obviamente pues yo también desde lejos lo viví con sorpresa y con preocupación, pero seguramente no nos tenemos que quedar con eso que es importante, sino con que finalmente, pues gracias al empuje de muchas personas, ¿no? También de grupos políticos, ¿no? Por ejemplo, pues los de la oposición o por ejemplo la Junta aragonesista, bueno, al final pues ese dinero se pudo destinar, gran parte de ese dinero a labores de conservación y de restauración, que son tan importantes como los labores de excavación, ¿no? Como bien ha expuesto el profesor Noguera, ¿no? Así que también es importante que nos quedemos con esa idea, ¿no? De que buena parte del dinero, bueno, finalmente se destinó a los bañales, a esas labores de restauración, ¿no? Entonces yo lo que me gusta decir es que de alguna manera ese correo en el que nos enterábamos de que no íbamos a poder inicialmente gastar el dinero y con esa incertidumbre se vivió la excavación este año, ¿no? Cuando además, pues como habéis visto, estaban ya confirmados porque alguien no compra un avión desde Chile una semana antes, ¿no? Sino que obviamente eso se planifica. De alguna manera eso fue la carta fundacional o el documento fundacional de este nuevo proyecto, ¿no? De la Fundación Los Bañales Comarca en 5 Villas, con el fin pues de que efectivamente todo el dinero que sea para los bañales efectivamente se gaste en los bañales, ¿no? Y bueno, pues después de todos estos 18 años que hemos cumplido ya la mayoría de edad, pues seguramente es el momento de dar este paso, ¿no? Y además, como destacaba muy bien el profesor Noguera, surge una nueva fundación. ¿Y de dónde surge? Bueno, pues de los ciudadanos, ¿no? Algo muy importante, es una fundación privada y bueno, pues muchas veces pues lógicamente, y más estos días, hacemos muchas críticas a Estados Unidos y cómo es allí y cómo funciona ese país, pero algunas cosas buenas tiene, ¿no? Y yo, que estuve trabajando en un centro de investigación en Nueva York, que estaba totalmente financiado por una millonaria, Selby White, y porque una de las características de Estados Unidos es que precisamente es la sociedad, los millonarios, la gente que tiene dinero, que financian proyectos culturales, ¿no? En Europa, digamos, es al revés, es más las instituciones públicas, el Estado el que favorece todo eso bueno, pues realmente lo que hace falta son las dos cosas, ¿no? Pues vamos a por ello, vamos a por ese apoyo de las instituciones que está necesario, pero también ese apoyo de los ciudadanos privados, de los ciudadanos particulares que estén dispuestos a ayudar a los bañales, ¿no? Y eso es lo que es la Fundación Los Bañales, una entidad privada que quiere impulsar esa colaboración público-privada que es tan necesario, ¿no? Y desde luego quiero poner en valor ese empuje, ¿no? Que desde los mismos ciudadanos se da a una nueva fundación y que sigue reflejando lo que han sido los 3 pilares durante todos estos años de los bañales, ¿no? La suma de académicos, de patrocinadores y de voluntarios, ¿no? Porque si algo he vivido también durante estos últimos 10 años ha sido pues que cada vez hay más personas de diferentes pueblos de la comarca de los 5 villas que se interesan por los bañales y que no solamente se interesan, sino que también quieren venir a excavar, ¿no? Pues veo aquí muchas caras con las que he excavado. Creo que el primer año que excavé con Fernando, por ejemplo, estos últimos años Eugenio Moresma, ¿no? Que no es 5 villés, pero bueno, y todo su equipo, ¿no? También Elena, bueno, muchas personas, y desde luego la persona que aquí me acompaña a la derecha, que es Pablo Ribet, vecino de un castillo, que desde hace 3 años, ¿no? Ya está excavando con nosotros en los bañales. Y bueno, pues antes de dar paso al coloquio también le quiero dar la palabra a él para preguntarle por qué un vecino de un castillo se implica en esta nueva fundación en los bañales Roma en 5 villas.
Bueno, muy buenas tardes. A mí se me da mejor picar que hablar, como algunos ya sabéis. Pero en fin, yo era un enamorado de los Bañales, supuestamente porque veía que ahí había algo. En principio, cuando empezaron a venir los chicos, los estudiantes por el pueblo en Castillo, también veía que daban vidilla y que había una armonía y una cosa, y yo, en parte de mi trabajo, pues me sentía un poco, digo, joder, pues yo cuando me jubile, pues quiero ayudarles a estos chicos a echarles una mano y a facilitarles un poco de trabajo. Me jubilé, empecé la campaña de voluntario, exhibo mi camiseta de Enganchaba a los Bañales, voy muy orgulloso con ella y, en fin, mi labor es facilitar un poco la labor. En estos 3 últimos años que yo estaba allí, he visto que había un poco de dejadez por parte de los estamentos políticos, instituciones, y creo que era el momento necesario para poder hacer este tipo de asociación, para poder canalizar un poco todo tipo de ayudas que creo necesarias que lleguen directamente a los Bañales y no se dispersen, porque en fin, yo no es que entienda mucho de políticas ni de historias, pero veo que hay allí un poco de dejadez, de falta de medios que serían muy importantes para este tipo de labor. Y esa es mi misión en los Bañales. No puedo deciros más. Un aplauso para Juan. Con Pablo, todos los voluntarios que participan en los Bañales, ¿no? Casi de esta flor. Quiero nombrar, yo veía a uno que lleva muchos años ya colaborando, es Bernard, un francés vinculado a un castillo, y nos juntábamos un poco allí a echar unas cervecillas y unas cosas en el pueblo. Yo lo veía que venía ahí todo sudado, todo de picar, y digo, joder, pues yo a este tengo que demostrarle ahí cómo se pica y tengo que colaborar con él. Y la verdad que hacemos un buen equipo, aparte de otras ayudas que vienen de gente de más fuera y tal, pero la enganchada a los Bañales fue un poco motivado por este chico que ahora está de verano en donde está viviendo, y nosotros estamos aquí en invierno, pero en fin, solamente estaría con él, pero un poco de recuerdo también para él, que es un buen homenaje, yo quiero decir. Bien, vamos. Veo también a Sergio, veo también a Adrián. Bueno, aquí hay muchas personas que han excavado en los Bañales, afortunadamente, ¿no? Y también hay una cosa que no ha cambiado desde que yo di el discurso, que es Jesús Gay, que ya era alcalde de La Llana y que sigue siéndolo para suerte de los Bañales. Bueno, ya con eso damos la palabra al público para las preguntas. Entonces, bueno, ya tenemos aquí una pregunta en primera fila. Buenas tardes. Sí, hay que acercárselo bien, me parece que si no, acércatelo. Buenas tardes. Saludos, pero es algo malo. Llevo los Bañales desde los años 50 del poder. Hay que prestarse. Llevo los Bañales dentro de mí de los años 50. La pregunta que les voy a hacer es, ¿qué va a pasar ahora con el equipo del profesor Andreu? ¿Qué va a pasar ahora con el equipo del profesor Andreu? Viene de La Llana, ¿no? Sí. Bueno, pues... Bueno, la nueva fundación Los Bañales Roma en 5 Villas ha firmado un convenio con Javier Andreu y María García Barberena, aquí presentes, para excavar en Los Bañales. Está preparando el proyecto para excavar este verano, así que la idea es seguir contando con ellos, y desde luego, bueno, pues también quiero aprovechar para poner en valor las conexiones, ¿no? Aragonesas, ¿no? Que también están presentes en este proyecto, con Javier Andreu como aragonés, obviamente, discípulo de Paco Beltrán, que también es miembro del comité científico, ¿no? de la Universidad de Zaragoza, y bueno, todas las instituciones que apoyan Los Bañales. Así que, respondiendo a su pregunta, José Luis, la idea es que dependerá esto del Gobierno de Aragón, obviamente, que es quien autoriza los proyectos, pero esa es la idea. No sé si María, ¿quieres añadir algo? Bueno, en principio, desde luego, la fundación, claro, cuenta con el mismo equipo. Sería en el fondo muy absurdo, después de 18 años de un trabajo ímprobo y además con unos resultados evidentes,
pues de repente decir, bueno, pues ahora vamos a cambiar de equipo. Es que sería tirar por la borda muchísimo esfuerzo, muchísima organización, y lo que queremos es que cada año no sea una lucha de a ver este año con qué ayudas tenemos, de dónde sacamos para empezar, dónde empezamos, en qué pueblo vamos a dormir, en qué pueblo vamos a comer, en qué pueblo 15 días en un sitio, 15 días en otro. Entonces eso que ya lleva mucho camino hecho, la idea es por supuesto seguir contando con ellos, bueno, siempre que las autoridades pertinentes, que es el Gobierno de Aragón, que es quien tiene transferido la gestión de la cultura, el patrimonio, lo acepten. Pero vamos, nos consta que esa es la idea. Vamos, sería darnos como se dice, un tiro en el pie, decir, bueno, ahora vamos a empezar de cero. Bueno, es que nos iríamos, quiero decir que no tiene sentido. Por supuesto, lo vamos a seguir encomendando a quienes han demostrado a lo largo de 18 años pues su bien hacer, o sea que además eso está a la vista, no hace falta buscar muy profundamente, es muy evidente, o sea que sí. Al hilo de esta pregunta, yo me pregunto a la vez, ¿cómo se produce la desvinculación del equipo de la antigua Fundación Un Castillo? Bueno, de alguna manera ya hemos contado, creo, tanto María como yo, el relato de los acontecimientos, que es que en el año 2025, bueno, históricamente, pues la comarca de las 5 villas, como saben todos, aprueba en sus presupuestos una partida para destinarla a los bañales. Este último año había sido 26.500 euros para investigaciones arqueológicas en los bañales. Y lógicamente ese dinero pues se destina a lo que son investigaciones arqueológicas, que quiere decir pues excavar, restaurar fundamentalmente, y la comarca de las 5 villas hace un convenio hacía un convenio con la Fundación Los Bañales, y a través de la Fundación Los Bañales a través de la Fundación Un Castillo hacía ese convenio, y digamos que la Fundación Un Castillo era quien pagaba a los arqueólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues la sorpresa este año fue cuando, a pesar de que se había aprobado ese dinero para las investigaciones arqueológicas, pues se nos decía, ¿no?, que ese dinero no iba a ir a investigaciones arqueológicas, ¿no? Y por tanto, pues este grupo de la sociedad civil ha considerado que hacía falta una nueva herramienta, ¿no?, que realmente favoreciese eso, ¿no? Sí, esa cuestión la conozco y la entiendo. Lo que me refería es que si el equipo, es como en un equipo de fútbol, si un jugador se desvincula de un equipo para jugar en otro, ¿cómo se produce esto? ¿Es naturalmente, de una forma natural, que ahora el equipo va a trabajar para la nueva fundación, y entonces qué vínculo tenía con la antigua, se genera, se deja un pozo, en fin, no sé cómo se puede todo esto? Bueno, voy a responder yo un poco por alusiones. Muchas gracias por todo lo que se ha dicho aquí. Bueno, soy Javier Andreu. A ver, es que no hay una desvinculación. Ahora nos lo preguntaba un periodista. Perdona, no se oye. ¿Ahora se escucha? No va. Ahora sí. No hay una desvinculación porque lo que pasa es que se ha hablado mucho estos días, pero yo creo que hay una cosa que hay que dejar clara. Los planes de investigación en arqueología, y el único plan de investigación, se ha dicho en el vídeo, en activo ahora mismo en arqueología en Aragón, son del Gobierno de Aragón. No son de nadie más, son del Gobierno de Aragón. Ahora se dice que el Gobierno de Aragón va a liderar los bañales. El Gobierno de Aragón lleva liderando los bañales desde que concedió la primera autorización al equipo que yo dirigía entonces y que sigo dirigiendo. La primera fue en el año 2008. Y nosotros rendimos cuentas año a año con no poca exigencia, porque la Dirección General de Patrimonio, y así debe ser, es muy exigente con todo el protocolo administrativo, exclusivamente al Gobierno de Aragón. Y no hemos tenido una vinculación, desde luego, ni contractual, ni estatutaria, ni de ningún tipo,
con la Fundación Un Castillo. Ahora la Fundación Los Bañales nos ha propuesto firmar un convenio de colaboración que tanto María García Barberena, que está aquí conmigo, como yo hemos asumido. Entonces, no es que hayamos dejado un equipo para ir a otros, seguimos siendo el mismo equipo que ahora sintoniza con los fines de una fundación que me parece que representa muy bien esos bañales ciudadanos, como se ha dicho, que son con los que hemos soñado desde el primer día y que son los que han puesto los bañales en el mapa. Y los bañales en el mapa no los han puesto la Fundación Un Castillo o las instituciones. Lo ha puesto, y hay gente que repite mucho aquí esta frase, la gente que está en el campo, que atiende las visitas guiadas, que madruga a las 6 de la mañana para ir a excavar. Hacer un proyecto ahora al margen de esta gente sería convertir los bañales en otra cosa totalmente diferente, en la que desde luego mi equipo no lo sé, pero yo no quiero saber nada si los bañales se convierten en esa otra cosa diferente en la que se está insistiendo de forma bastante espuria y bastante desagradable en estas últimas semanas, con un objetivo exclusivo, o mejor dos: generar ruido y desprestigiar al equipo que se ha dejado la piel y el alma en los bañales. Muchas gracias. Yo solo quisiera añadir que la Fundación Un Castillo es la fundación del románico y que ya tienen, digamos, un contenido suficientemente importante al que dedicarse. De hecho, si no estoy equivocada, ni siquiera aparece en sus estatutos los bañales. Por lo tanto, yo creo que a la vista, además de la envergadura que ha cogido el propio yacimiento, más todo lo que ha ido apareciendo en la comarca, es como otra entidad. Un castillo, la Fundación Un Castillo es románico y esta sale con esa finalidad de impulsar y de centrarnos en lo que es la presencia de la cultura o de Roma en las 5 villas. O sea, no son contrarios, no, son perfectamente, pueden coexistir perfectamente. Además, bueno, ya se ha dicho, el patrimonio es que es de todos, no es de uno, es de todos. Entonces, si pensamos, o hemos pensado que no estaba bien gestionado y suficientemente cuidado ese patrimonio, que es verdad que es que ha adquirido una envergadura que tampoco a lo mejor se pensaba desde un principio, pero a base de muchísimo tesón, de muchísimo trabajo, tiene ahora ya una entidad propia, el mundo romano en 5 villas. Entonces, pues ya está el románico, que es fantástico, que tiene vestigios de época medieval y moderna a la que atender, pero por otro lado está el mundo romano. Y es verdad que si no había, si el dinero primordialmente se dedicaba a lo que fue, a lo que es la Fundación Un Castillo del románico, pues es que hacía falta algo diferente para el mundo romano, que está muy presente y es muy importante en la zona que ustedes mejor conocen. Así que, bueno, eso sería otro motivo para poner en marcha esta fundación. Acércate lo mismo. ¿Ahora? ¿Más? ¿Así? ¿Así? Ah, vale. Bueno, igual lo baboseo, Allá tú. Vale, bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer profundamente estar aquí hoy. Es un proyecto que voy a intentar explicarlo si pueda. Es un proyecto que además me toca accesible porque yo me crié en las 5 villas, en un pueblo que se llama Luna. Actualmente estoy en tercero de carrera de Historia del Arte aquí en la Universidad de Zaragoza y, al igual que yo, muchos de mis compañeros queremos terminar nuestra formación profesional con el máster de Arqueología. El problema es que durante el grado no sabemos cómo entrar en contacto con fundaciones o instituciones como los bañales, principalmente por el apuro e incluso el miedo al rechazo por falta de conocimientos técnicos y profesionales que nos permitan acceder a yacimientos arqueológicos o excavaciones.
Es por eso que me gustaría preguntar qué opciones proponen los bañales o podría proponer para favorecer este primer contacto para los estudiantes tanto de historia como de historia del arte. Gracias. Bueno, sí, como saben, los bañales han acogido estudiantes de todo el mundo y también de Aragón durante los últimos 18 años y eso pues es la intención, obviamente, que siga siendo así porque es una de sus principales fortalezas y este año la idea es reforzar ese aspecto y por eso se ha solicitado una subvención al Instituto de la Juventud del Gobierno de Aragón para organizar, digamos, creo que le llaman campo de trabajo, pero bueno, es un campo juvenil para poder financiar, digamos, becas para que estudiantes, en este caso, pues de grados de historia, de arqueología, de historia del arte, de Aragón, que puedan venir a excavar a los bañales, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera eso estaría ahí y obviamente, y hay trayectoria también en estos últimos años, bueno, en tu caso que eres estudiante de la Universidad de Zaragoza, en los últimos años ha habido trabajos de cinegrado, trabajos de máster, obviamente diferentes universidades que han prestado atención a los bañales. No sé si está por aquí Clara Lázaro, ¿no? Por ejemplo, que ahora es doctoranda en la Universidad de Zaragoza y bueno, la idea es seguir impulsando eso, ¿no? Y esperamos que la resolución del campo juvenil de trabajo sea positiva para poder de alguna manera seguir trayendo estudiantes y además de los convenios que se firmen con las entidades locales. Están poniendo pilas al micrófono. Pues grita, tú eres de buena voz. Buenas tardes a todos. Felicitar a la Fundación por la creación, porque su fin define claramente que es una acción sobre vestigios romanos y su supramunicipalidad. Dale, Miguel. Es decir, Javier, no es localista. Javier, perdona, coge el micrófono, que se te oirá mejor, creo. Digo que no es localista, del mismo modo que los vestigios no son localistas, porque como ha explicado muy bien el ponente, en aquellos tiempos no había mucas entre los pueblos, era todo uno, y los vestigios bajan hasta el siglo II y siglo III a Sálava, que son complementarios. Por lo tanto, la acción es mayor. A mí no me parece de recibo que un regidor de un municipio se erija en alariz, en propietario de todo, con unos argumentos muy pueriles y con unas rabietas de niños caprichosos, que es lo que estamos viendo estos días en los medios de comunicación. Yo creo que las administraciones públicas deben colaborar y deben fiscalizar el gasto, pero debe ser la sociedad científica la que dirija los trabajos, porque el intervencionismo sabemos a qué nos conduce, y los intervencionismos en cultura nunca han sido buenos. Yo le pediría a la Fundación Los Bañales Roma, por su suprema municipalidad, que contemple todos los vestigios más cercanos, Biota y Sálava, que siendo menores en su extensión, o por lo menos hasta ahora en su estudio, que los tomen como suyos para definir el trabajo en próximas excavaciones. Bueno, desde luego, como sabes, estos últimos años, además de excavar en los bañales, hemos excavado también en Campo Real Fillera, en Sos del Rey Católico y luego también, bueno, pues obviamente hemos desarrollado también excavaciones en Biota, en La Figuera y bueno, pues la verdad es que el patrimonio romano de Cinco Villas es tan amplio. También contamos con la sinagoga en Sádava, bueno, muchísimos lagares por el entorno. Entonces, bueno, yo creo que hay prácticamente en todos los municipios de la comarca de las Cinco Villas algo romano
y por algo la fundación se llama Los Bañales Roma en 5 Villas, ¿no? Porque hay que impulsar todo el patrimonio. Entonces tenemos tiempo para una pregunta más porque hay que dar paso a un vino. Bueno, ya alguien tiene el micrófono, así que bueno, lo podemos comentar después, si no en el vino. Buenas noches. Hace días. Hace 18 años yo estuve presente en algo parecido a esto, que no era la creación de una fundación, porque la fundación ya existía, la Fundación Castillo, pero presentaron todo lo que iban a hacer con respecto a los bañales. El recorrido se ha mostrado aquí, ha sido un éxito impresionante. Espero que siga por muchísimos años y que esta fundación sirva para que se acreciente ese éxito, eso que nos ha gustado a todos durante 18 años. Espero que sea para conseguir uno de los objetivos que en la presentación se ha hecho, que es la cohesión social de la gente que vive en los pueblos y que es de los pueblos, y que ese objetivo no se quite del foco en ningún momento por ninguna otra circunstancia, incluso por encima de lo técnico, arqueológico y académico. Y me ha encantado la presentación del profesor, ¿no? He oído cosas de aquí que no me han agradado mucho, con las que no estoy de acuerdo tampoco, pero desde luego yo no voy a colaborar en el ruido social, aunque oiga esas cosas. Buenas tardes. Bueno, no, me dicen que no tenemos tiempo, que tenemos ahora una pregunta más. Yo quería comentar que creo que en esta idea de las fundaciones a veces estos problemas que surgen pues puede ser que podrían ser un poco matizados si se pudiese aportar a la fundación también una idea no solamente de esperar ese maná institucional o de donantes particulares, ¿no?, para que esto pueda seguir funcionando, sino ir un paso más allá y que la propia fundación tenga mecanismos internos de autofinanciación, convirtiéndose en una, digamos, entidad emprendedora que a su vez le va a garantizar una especie de autoalimentación y podría irse un paso más allá y ver qué mecanismos asociado a la idea de que tanto se habla del vaciamiento del territorio, de demostrar cómo un recurso que ya tenemos, ¿no?, cultural, del nivel de los bañales de toda la zona de las 5 villas, podría crear una red de explotación cultural para atraer a el enorme interés que hay hoy en día por pasar un fin de semana a ver la riqueza del patrimonio, y podría, digamos, pensarse esa, digamos, implementar, ¿no?, esta idea empresarial para que además revertiría en demostrar cómo el patrimonio puede crear riqueza, puede crear fijación de personas en el territorio, y esto creo que podría ser un camino a indagar por esta nueva fundación que, digamos, podría ser bastante interesante. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Desde luego las visitas guiadas son una herramienta para conseguir eso y se ha venido haciendo en los últimos años. Y bueno, quizás lo último que nos queda por decir en esta presentación es también anunciarles que bueno, desde esta tarde hemos lanzado una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma de Ibercami con el objetivo de recaudar 6.000 euros para financiar las investigaciones arqueológicas en los bañales. Así que, bueno, pues no tenga dudas de que vamos a intentar desarrollar todas las campañas e ideas que sean posibles para sacar a flote los bañales con las instituciones, pero también con ese empuje de los ciudadanos en general que compran una camiseta o van a una visita guiada, ¿no? Y bueno, yo creo que por parte de todos no nos queda más que daros las gracias e invitarles a un vino.